Todos aquí pensemos por un momento en la presión que sentimos cuando algo que anhelamos depende del resultado de una evaluación o de una prueba. Para un joven que está aquí en este lugar, joven, puede ser el examen de admisión para entrar a un buen bachillerato o la tensión de esperar el puntaje del ICFES para asegurar ese cupo en esa universidad que tú estás soñando. Para un profesional es la competencia feroz por un puesto de trabajo donde tu hoja de vida y tu desempeño en la entrevista son juzgados contra docenas de otros candidatos. Para alguien que aspira a servir en el sector público, es el riguroso concurso de méritos donde cada décima cuenta para ganar esa plaza en el gobierno. En todos estos escenarios de la vida, desde la juventud hasta la madurez, la regla es exactamente la misma y es la misma que es implacable. La admisión se basa 100% en el mérito. Se te evalúa por tu desempeño, se mide tu puntaje, se examinan tus credenciales. Nadie consigue el trabajo de sus sueños o un cupo en la universidad diciendo, mire, no tengo la experiencia, no saqué el puntaje, pero tengo mucha fe en que usted me va a admitir. Nadie. No funciona así. No hay gracia. ¿Te lo ganas o te lo ganas? Nada más. Ese es el sistema del mundo. Y el peligro de esto es que traemos esa misma mentalidad de meritocracia a nuestra relación con Dios. Ese es el gran problema. El gran problema no es el mundo, que yo creo que está bien que el gobierno haga cupos por méritos. El problema es cuando traemos esa misma meritocracia a nuestra relación con Dios. Sin darnos cuenta, lo tratamos como si fuera el jurado más exigente de todos. Vivimos intentando acumular un puntaje espiritual lo suficientemente alto para ser dignos de su favor, de sus promesas y de su propia herencia. Pero el apóstol Pablo nos va a mostrar hoy que el reino de los cielos no opera con el sistema de la meritocracia. La herencia de Dios no se gana por nuestro puntaje. Vamos ahora a descubrir a través de estos textos cómo nos convertimos en herederos de lo imposible, tal como se llama este sermón. Y mi argumento para ustedes, amados hermanos y visitas que están aquí, que pretendo demostrar a la luz de estos versículos que vamos a estudiar hoy, es que tu herencia prometida se recibe por una fe que confía en el Dios que hace posible lo imposible. Tu herencia prometida se recibe por una fe que confía en el Dios que hace posible lo imposible. Y lo primero que quiero considerar es que tu herencia es un regalo, no un salario. Y eso es lo que vemos en los versículos 13 al 16. Noten lo que el apóstol Pablo sigue escribiendo a la audiencia en Roma. Dice el versículo 13 al 16. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. No solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. La justificación de Abraham, registrada en Génesis,
más exactamente en Génesis capítulo 15, versículo 6, que lo hemos repasado varias veces en estos últimos sermones, está vinculada a la reiteración de las promesas del pacto que Dios había establecido ya antes. Ya Dios le había hablado a Abraham antes, solo que en el capítulo 15 estaba asegurándolo pactualmente. Noten lo que dice el capítulo 12, versículos 1 al 3 de Génesis. Y él dice, y el Señor dijo a Abraham, ahí todavía se llamaba Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En el pacto hay promesas de tierra para él y sus descendientes. Es bueno recordar que el término pacto aparece varias veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Se usa para indicar relaciones establecidas bajo un compromiso, bien sea entre naciones, entre personas o también entre Dios y los hombres. Los pactos que Dios hace con el hombre, y más concretamente el pacto con Abraham, tiene sentido incondicional. No depende de Abraham, dependía solamente de Dios, con la fórmula yo. Es que dice Dios yo, referido a Dios que establece el pacto. El pacto es, por tanto, una disposición soberana de Dios en la cual establece un compromiso incondicional o declarativo, establecido bajo la fidelidad de Dios que se manifiesta en el yo del pacto, determinando las bendiciones a que el yo del pacto se compromete, expresadas en las promesas que él da. Todas esas promesas que Dios otorga a Abraham se producen en un tiempo anterior a la ley. La promesa tiene un ámbito universal que engloba a todos los pueblos. El vínculo que enlaza la enseñanza anterior sobre la circuncisión que hemos venido viendo y la transferencia ahora a la ley está en que Abraham es padre de todos los creyentes, tanto de los procedentes de las naciones de la tierra como los que proceden de la nación de Israel que han creído en Cristo. La promesa de herencia del mundo, literalmente, que sería heredero del mundo, eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham, está unida a la descendencia que Dios le promete. Uno de su descendencia sería el Rey de Reyes, que gobernaría el mundo y todo el universo con el propósito o conforme al propósito eterno de Dios. Dios había entregado el gobierno del mundo a Adán, pero en la caída, aquello que Dios le había asignado fue entregado por derrota en manos de quien hoy es el príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. Sin embargo, hermanos, en la cruz, Satanás ya fue derrotado junto con todas sus huestes, por lo que los reinos del mundo han venido a ser de Jesús. Ahora el que es Rey de Reyes y Señor de Señores, quien es Cristo, sentado a la diestra del Padre, espera el momento que Dios ha puesto en su sola potestad para venir al mundo en majestad y gloria para reinar sobre todo por siempre. Este Jesús, el Señor de señores, es descendiente de Abraham según la carne, dice el capítulo 9 de Romanos en el versículo 5. A este Dios puso en sus manos el reino que es del hombre conforme al propósito divino. Todas esas bendiciones que comportan o que componen la promesa, las alcanzó Abraham por la justicia de la fe. Abraham decidió creer en lo que Dios le estaba diciendo, puesto que la ley, al denunciar el pecado, que es su razón, pone a todos los hombres como pecadores bajo la ira de Dios, no podría llevarse a cumplimiento la promesa mediante la ley, puesto que todos han pecado, por tanto solo es posible mediante la justicia de la fe. Esto es porque al impío se le abre la promesa en el área de la fe. La promesa que se cumple en la descendencia solo se alcanza en una descendencia
de fe, es decir, no a causa de la descendencia natural y humana de Abraham, ni mucho menos en la práctica legal, sino en la gracia que hace la promesa y al que se accede por medio de la fe únicamente. Dice la Escritura una vez más, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia, dice Pablo más atrás en el versículo 3. En su descendencia, aceptada por la fe, aquel que no tenía posibilidades humanas para tener un hijo, recuerden que Abraham, y más adelante lo vamos a ver, pero Abraham, recuerden esta historia en Génesis, si ustedes no recuerdan esta historia en Génesis, van a estar perdidos. A Abraham se le promete una descendencia en Génesis 12. Él va, vete de tu tierra y tu parentela. El Señor firma el pacto y se la confirma, vas a ser padre de naciones. Pero ¿saben qué es lo increíble? Que Abraham no tenía ni un hijo y iba a ser padre de naciones. No solamente eso, Abraham estaba llegando a los 100 años, iba a ser padre de naciones. No solo eso, su mujer era estéril, iba a ser padre de naciones. Por eso es que Abraham desde un principio está viendo de primera mano a Eliezer, su esclavo, su siervo, como ese que iba a ser el descendiente. Luego, con estas artimañas de Sara, entonces tiene Ismael y el Señor le dice, ese no va a ser. ¿Tú te imaginas entonces, Abraham? ¿Cómo es posible eso? En su descendencia aceptada por la fe, aquel que no tenía posibilidades humanas para tener un hijo, uno de sus descendientes en el plano de la humanidad sería el rey sobre todo el universo. Si la promesa de bendición se alcanza por el esfuerzo legal, es decir, por medio de la ley, la fe resulta vana y la promesa anulada, es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Este es un argumento contrario que refuerza el concepto de justificación por la fe y de promesas que se alcanzan de la misma manera. Los judíos se consideraban herederos de las promesas y las alcanzaban en la medida en que vivían bajo la disciplina de la ley, obrando conforme a ella. Cuando Dios le entrega la ley a Moisés, podemos recordar que habían bendiciones para los obedientes y había maldiciones para los desobedientes. Estaba atado a la obediencia de aquel que la recibía. Eso significa que la justicia se alcanzaba por las obras de la ley. Quiere decir que las promesas que Abraham recibe tendrían que ser también por la justicia de la ley y no por la justicia que se alcanza por la fe, sino tanto la promesa que se dio a Abraham y a su descendencia por medio de la fe, entonces quedaría abrogada si tenía que alcanzarla por medio de la ley. Él tiene que alcanzarla simplemente por medio de la fe, porque la fe fue dada a Abraham antes que la ley existiera. La promesa fue dada no como resultado de las obras, sino por razón de la fe. Si no está vinculada la promesa a la fe y en cambio lo está a la ley, entonces quedaría inoperante porque no sería una manifestación de la gracia, sino el pago de una obra. No sería esta herencia un regalo, sino un salario. Todavía más. El argumento enfatiza en que si Dios bendice los méritos humanos, su método divino de la fe como razón de recibir las promesas quedaría en vano, anulado, sin sentido, porque sería también sin razón. La fe y la ley son principios opuestos, por tanto son contradictorios en cuanto a la salvación. Ya que la ley produce ira, como lo dice el versículo 15, la ley produce ira como consecuencia de la desobediencia a sus demandas. La ley no fue dada para salvación, sino para evidenciar el pecado del hombre. La ley pronuncia maldición sobre quien no cumpla sus demandas. Si debe haber bendición, caso de la promesa, ha de ser al margen o por otra vía que no sea la ley, ya que esta obra lo contrario, no salvación y bendición, sino ira, condenación, imposibilidad de alcanzar las promesas. Eso es lo que la ley hace. Te hace ver inoperante, te hace ver algo que no vas a poder alcanzar, y para eso fue dada la ley, para que reconociéramos nuestros pecados. Por eso la segunda parte del versículo es muy precisa. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión.
Si la ley no había sido dada, entonces la transgresión consciente de esa ley era imposible por cuanto no estaba revelada. Si no hay ley que me diga que estoy transgrediendo algo, entonces no puede haber transgresión de algo porque no hay una ley que me enseñe acerca de algo. Es decir, no puede haber transgresión de una ley que no existe. No puede haber. Por tanto, la promesa de bendición se establece al margen de la ley que no había sido dada en esa época, sino siendo solo la gracia divina que la otorga y la fe que la recibe creyendo a Dios. Como afirma Juan Calvino al respecto de este texto. Aquel que no ha sido instruido por la ley escrita, cuando peca, no se hace culpable de una transgresión tan grande como la de aquel que con conocimiento rompe y transgrede la ley de Dios. Si no hemos recibido ley, si no había recibido ley Abraham, ¿de qué iba a ser transgresor si no la tenía? Eso es lo que Calvino está diciendo. Mientras que aquellos que han recibido la ley y la transgreden, van a recibir mayor castigo, van a recibir el castigo merecido por causa de eso. En consecuencia de esto, en donde claramente se enseña que la salvación es por gracia y que el pecador no tiene que hacer ninguna obra meritoria, que no puede además, para ganar la entrada a esta esfera, el apóstol Pablo da tres razones que se apuntan aquí, por las que la promesa es hecha para alcanzarse solamente por la fe. En primer lugar, él dice que es para que sea por gracia, para que sea por gracia. Si fuera por obra, sería como pago a acciones meritorias. La fe se apropia del don de la gracia. Es la enseñanza general de la Escritura. La fe en virtud de la que se alcanza la promesa es la fe de Abraham. En el sentido de lo que se dijo antes, aludiendo a las mismas palabras de David. Esta promesa solo puede ser alcanzada por gracia, porque en ella va incluido el perdón de pecados. De ahí que por las obras de la ley nunca se podría alcanzar esta situación, por cuanto la ley, denunciando el pecado, establece también la sentencia condenatoria sobre nosotros como transgresores. Abraham fue justificado por la fe y se le hizo la promesa en el mismo ámbito de la fe, por gracia, para que se extienda a todos aquellos que siguen el mismo camino y en donde Dios puede, por la fe, justificar al impío. En segundo lugar, no solo para que sea por gracia, sino para que sea firme, firme. Es decir, que sea una promesa segura. Las obras no garantizan seguridad alguna, sino todo lo contrario. El incumplimiento de la ley es evidente. Si tú no puedes alcanzar la salvación por las obras, ¿cómo podrías meditar en que la puedes sostener por las obras? Si ni siquiera pudiste alcanzarla, ¿cómo la vas a sostener en el tiempo? Por eso es por gracia, para que nadie se gloríe, dice el apóstol en otra carta. Entonces es firme, no porque nosotros podemos sostenernos, es firme porque el que la dio es firme. Ese es el punto. Esto es firme porque el que la dio es firme y te va a mantener firme hasta el día de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, para que sea universal, dice el texto, para toda su descendencia. No solo para la natural, la de los judíos creyentes, sino para lo de los gentiles creyentes también. Abraham es padre de todos nosotros, en clara alusión a los creyentes. Quien pertenece a Cristo es simiente de Abraham de manera espiritual. La ley que no abroga la promesa dada antes de ella es ya herencia de los descendientes de Abraham en la esfera de la fe, concedida a Abraham por gracia mediante la fe. Esta descendencia, como se ha considerado ya antes, no está limitada a los judíos, que los comprende, ni a los gentiles que también están incluidos en relación de fe con Abraham, sino a todos los creyentes, no importa cuál sea su procedencia. Tanto los judeocristianos como los paganos cristianos somos herederos de la promesa alcanzada en razón de la fe al margen de la ley. Amados hermanos, es claro el pasaje cuando nos muestra que esta herencia es un regalo, mas no es un salario.
Es algo que recibimos por gracia y no por meritocracia, y que nunca nos podríamos ganar por medio de las obras, porque era una herencia imposible de obtener por nuestros propios méritos, y que solo lo pudimos obtener únicamente por la meritocracia de Cristo. Cristo hizo todos los méritos para ser Él el dueño del universo, y es por Él, para Él y de Él que son todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Por eso es que somos coherederos con Cristo, porque Él ha cumplido todas las demandas de la justicia de Dios para poder cumplirlas perfectamente, y el Señor entregarle por herencia todo lo que le pertenece a Cristo hoy, aún nosotros mismos. Por eso es que estando unidos a Cristo somos herederos con Él de todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Y si ya es herencia y tú eres heredero, ya eso no te lo puede arrebatar nadie. La herencia no se puede quitar. Tal vez pasas por dificultades en tu vida. Tal vez pasas por aflicciones que no encuentras razón de ser. Tal vez estás en los lugares de valle de sombra de muerte en estos momentos. Providencias que vienen a ti de manera inesperada y por lo tanto ponen en duda en tu mente y corazón si eres heredero de estas promesas. Pero el mismo Dios que te ha dado la herencia imposible en Cristo es el mismo Dios de la circunstancia en la que te encuentras, porque a Él no se le escapó tu situación. Y por eso es que vamos ahora a ver el segundo encabezado, que tu fe se aferra a Dios y no a la circunstancia. Noten lo que dice los versículos 17 al 22. Tu fe se aferra a Dios, no a las circunstancias. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El apóstol vincula la fe de Abraham como una confianza de manera incondicional, que descansa en la fidelidad y omnipotencia de Dios. Es una fe sin condicionantes manifestada en la situación personal en que humanamente se encontraba y que impedía en toda razón humana, incluso médica, la esperanza de procrear un hijo y tener como consecuencia la descendencia grande que el Dios le había prometido. Si Abraham estuviera en estos tiempos, doctores aquí, o doctoras, ¿ustedes qué le dijeran? Se presenta el hombre de 100 años, su mujer estéril, la matriz muerta. Yo te garantizo, amado colega, porque yo también soy doctor de la ley, yo te garantizo que tú lo vas a llevar amorosamente a que se asegure exequialmente. Imagínate a Abraham aquí, en el siglo XXI. Doctor, doctora, ¿cómo está? No hemos podido tener hijos y yo quiero que usted nos ayude. Es que, hermano, lo que Abraham estaba creyendo, yo te garantizo que la mayoría de los que estaban alrededor de él le estaban diciendo que él estaba loco.
O dime tú, doctora, a cualquiera que esté aquí, si tú no le dirías a ese hombre que se te... Pero tú estás loco. Hazte un plancito, Ezequiel, que yo creo que tú estás más cerca de allá que de acá. Es más, dale gracias a Dios por esos días que ya te ha dado. Porque es que así somos. Somos así. Ahora Pablo, el tránsito hacia el nuevo tema lo establece mediante una cita bíblica tomada del relato histórico de la vida de Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Imagínate tú. Génesis capítulo 17. La promesa tiene que ver aquí con descendencia. Antes se refirió a tierra, ahora tiene que ver con descendencia, con muchedumbres de gentes. La fe de Abraham se evidencia al aceptar que Dios podía cumplir lo que estaba prometiendo, hacerle padre de una muchedumbre. El sentido muchas gentes no tiene que ver tanto con descendencia directa, sino con la descendencia universal de la fe. Tú vas a tener muchos hijos que van a creer como tú creíste, lo que el Señor les estaba diciendo. Él sería padre de Israel como pueblo directamente nacido de él y de todos los creyentes como padre de muchas gentes. Esta promesa se acepta por la fe como aceptación incondicional de lo que Dios estaba diciéndole. Pablo afirma que la fe de Abraham descansaba en el conocimiento que tenía de Dios como el omnipotente creador que da vida a los muertos y que trae a la existencia aquello que no existía. El problema de nosotros, hermanos, ¿saben cuál es? El problema de nosotros es de incredulidad. Y la incredulidad, ¿sabe por qué es? Es porque no conocemos al Dios de gloria. Creemos que Dios es una lámpara de Aladín que me puede dar un regalo. Creemos que Dios es un multimillonario que me puede saciar mis deseos. No creemos en un Dios que está por encima de todas las riquezas de este mundo y que también es el dueño de todas las riquezas. Y no solo eso, sino que es poderoso para hacer lo que Él quiera hacer con nosotros. No lo creemos. No lo creemos. Ese es el problema. ¿Y por qué no lo creemos? Porque no lo conocemos. No lo conocemos tal como Él es. Para confirmar esto, Pablo apela a la Escritura presentando la fe de Abraham en el Dios omnipotente que era capaz de dar vida a los muertos. Abraham podía considerarse humanamente hablando como muerto en el sentido de concebir un hijo. Es que ni siquiera estoy pensando en un médico hoy, es que la misma Escritura, el mismo Abraham podía creerse que él estaba muerto. Él mismo creía eso de él. ¿Cómo así si yo estoy más cerca de estar allí a un paso de morir? Pero la fe de Abraham, que confiaba en la omnipotencia de Dios, le resucitó en el sentido de vivificar su capacidad reproductora. La fe descansa no solo en la omnipotencia, sino también en la soberanía de Dios que se aprecia en la ejecución de sus propósitos. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es el Dios que nosotros adoramos, hermanos. Aquel que llama a las cosas que son o que no son como si fuese. Dios trató con Abraham sobre su descendencia como si fuese lo más natural y normal, sin tener en cuenta la longevidad y la incapacidad humana de procrear, hablando de sus descendientes como si ya fuesen una realidad presente, cuando era solo para Abraham una promesa futura y contraria a toda lógica humana del momento. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Lo que Abraham veía imposible, Dios le dijo: tú vas a ser padre de muchas gentes. Abraham creía en la fidelidad de Dios, seguro de que cumpliría su palabra. La conclusión de Pablo es evidente: por la fe en el soberano y todopoderoso Dios y no por las obras recibió la promesa. Por eso cree
contra toda esperanza. La fe de Abraham se mide en que creyó no en lo que pudiera ser probable, sino en lo que era más que improbable, lo que era humanamente hablando imposible. Abraham creyó más allá de toda esperanza, sobrepasando a toda lógica humana. Creyó que Dios podía hacerlo y que cumpliría lo que había prometido. La fe de Abraham no era creer un absurdo, creer un improbable, creer lo imposible. Tenía una promesa de Dios y él se agarró, se aferró a esa promesa que Dios le dio. Él no estaba loco, él estaba creyendo al Dios poderoso que lo había sacado de Ur de los Caldeos y lo llevó a otra tierra. Vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te diga. Y allá se fue, creyó, y él sigue creyendo en ese Dios en esa época. Y voy a hacer un paréntesis aquí porque esto no está metido en este texto de Romanos. Pero vamos a hablar un poco más de Abraham. Y esto yo lo he tocado en estas últimas horas. A mí me asombra esa fe. Porque imagínense esto, listos, nació Ismael de manera inadecuada, ese no era, pero el Señor tuvo misericordia y le da a Isaac. Wow, ya ahora sí, tengo mi descendencia, esta es la de la matriz muerta y el hombre muerto ya tuvieron a Isaac. Ahora sí, vamos hacia adelante. Años después, Dios le dice, entrégame a tu hijo. Wow, hermanos. ¿Tú te imaginas a Abraham? Yo estaba muerto, mi mujer estaba muerta, tú me das un hijo y ahora me lo vas a pedir. Abraham, ¿cuándo cuestionó a Dios por eso? ¿Saben qué es lo que más me impresiona de esa fe? Que Abraham obedece, toma a su hijo, toma lo que tiene que llevar, pone a su hijo a que cargue lo que tiene que cargar y se va. Y dice la Escritura en Génesis que hay un momento en el que Abraham, y escuchen bien porque eso es lo importante de esa narración, no es lo espectacular que se iba a ver Isaac colgado allí para ser crucificado por su padre. Lo impactante de esa historia es cómo Abraham está allí y le dice a su siervo, quédense aquí que ya él y yo regresamos. Se lo habían pedido para crucificarlo y él le está creyendo a Dios y le está diciendo, quédense aquí que ya mi hijo y yo regresamos. Es increíble creer de esa manera, hermanos, y eso es lo que yo le quiero transmitir a ustedes. Ustedes a veces quieren creer en cosas que un rico te puede contestar. Eso no es creer, eso es incredulidad. Nosotros tenemos que creer en el Dios Todopoderoso que hace vivir lo muerto como nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida y vida en abundancia. ¿En cuál es el Dios que tú crees? Y Abraham convencido que iba a volver, porque dice la Escritura que él decía, Dios es capaz de levantar a mi hijo de entre los muertos. ¿Sí ven esa fe? Porque él conocía a Dios. Y nosotros para conocer a Dios necesitamos este libro, hermanos. Si tú no lees este libro, no vas a conocer a Dios. Si tú no lees este libro, tu fe no se va a incrementar. No creas que porque el Señor te salvó, y ahí va a llegar implícitamente toda la fe abundante en tu vida. No, porque van a llegar los sinsabores, van a llegar las aflicciones, van a llegar las vicisitudes de la vida, van a llegar las enfermedades, va a llegar de todo un montón de cosas. Y si tú no estás aferrado en conocer al Dios de gloria, que solo está en su palabra, no vas a poder salir triunfante y en victoria en medio de las tentaciones que Satanás y tus propias concupiscencias te ponen en tu vida. Cree en este Dios, en el mismo Dios que creyó Abraham. La fe, hermanos, no consiste en cerrar los ojos a las realidades circundantes. Abraham no lo hizo, sino todo lo contrario, para ver la fe fortalecida a pesar de ellas. Así dice Pablo que no se debilitó en la fe. Lo increíble de la verdadera fe es que no se debilita frente a las dificultades o los imposibles, sino que por el contrario, en la medida en que las posibilidades desde la óptica del hombre disminuyen, la fe se fortalece y aumenta porque descansa en el único Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La fe de Abraham se sustentaba en la certeza de la omnipotencia de Dios, capaz de llevar a cabo lo que había prometido.
no era una convicción limitada sino plena, como lo confirma el verbo utilizado para referirse a ella, que creyó plenamente, que expresa la idea de una convicción plena, de una convicción absoluta, de una convicción total. ¿Y por qué Abraham podría tener esas convicciones, amados hermanos? Porque él conocía al Dios de gloria. Por eso, para que tú armes tus convicciones, amado hermano, lee la palabra de Dios, aférrate a ello, más allá que cualquier cosa que te presente el mundo, más allá de tus circunstancias, porque es verdad que tú y yo, igual que el mundo, vamos a sufrir. El punto es en quién ponemos nuestra fe. Eso va a mantenerte en tus convicciones de manera total, absoluta. No importa, estoy enfermo, me estoy muriendo, Señor, pero qué más regalo que la muerte para mí cuando voy a estar en presencia tuya. Lo acabo de cantar. Acabamos de cantar que quieres estar en presencia de Cristo. Y te enfermas y sabes que te vas a morir y no te quieres morir. Entonces no entiendo cómo es tu fe. No lo entiendo. Una cosa es que te asuste la manera, de pronto si me caigo del avión, la tensión, lo que quiera, pero mientras, mira, yo estoy seguro que mi fe, y estoy seguro por la Escritura, que mi fe me va a llevar en algún momento, así está en ese avión que se esté cayendo, que el Señor me va a dar tranquilidad en mi espíritu y le voy a entregar mi espíritu a Él en ese momento. Yo lo creo profundamente, porque ya yo estoy preparado para irme con mi Señor. Es que cuando el Señor me salva y lo conozco, tengo que estar preparado para estar con Cristo. Más allá que mi esposa no quiere que me vaya y la entiendo. La entiendo. Pero Cristo es más hermoso que mi esposa. Cristo es más hermoso que mis hijos. Y no con eso me voy a tirar del edificio para ver si Cristo me lleva. No. Yo estoy esperando en Cristo, porque mientras me tenga de este lado, como dice Pablo, es por causa de ustedes. Yo tengo que creer esas realidades, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Él no me tiene aquí para solucionar los problemas empresariales, para ser presidente de la República y arreglar el país. No, me tiene por causa de ustedes. Cuando yo muera, entiendan una cosa, ya no me necesitan, en el sentido de membresía de la iglesia. Ya no me necesitan, ya cumplí mi función. Y hermanos, no me lloren, canten, porque voy a estar con mi Señor eternamente y para siempre. ¿Quién se esperaba la muerte de este hermano que murió en esta semana? ¿Yo qué puedo estar pensando de Body Bauchan hoy? Que está feliz, porque eso era lo que él predicaba todos los domingos, que está feliz. ¿Cómo voy a llorar por él? Estoy gloriosamente alegre por él. Pero estamos tan aferrados a las cosas materiales que perdemos de vista lo imposible que es la eternidad. De ahí el énfasis en que no fue por acciones personales de Abraham, sino por plena confianza en lo que Dios decía. Dios mismo cambió su nombre por el de Padre de multitudes y él dio gloria a Dios como expresión de su fe al aceptar la señal de la circuncisión y tomarla como manifestación externa de una promesa divina que aún sin cumplirse la daba por hecha porque procedía de Dios. No se trataba de que el patriarca fuese justo entre los hombres, sino en que su fe en Dios sirve como elemento para recibir la justificación. De la misma manera, hermanos, tenemos en nuestra vida diferentes circunstancias que se van a presentar o que están presentes hoy. Tú sabes cuál es la circunstancia que tienes hoy. Tú sabes lo que estás lidiando en tu corazón hoy. Hermano, hermana, aférrate al Dios de la circunstancia que te tiene precisamente allí para hacerte más como Cristo. Es que las circunstancias y Dios no son dos cosas diferentes. Las circunstancias donde tú y yo estamos hoy, los problemas que están alrededor nuestro, las razones que no sabemos cómo solucionar las cosas, Dios nos tiene allí en esa circunstancia porque Él es el Dios de las circunstancias y Él quiere que en vez de que miremos las circunstancias, lo miremos a Él. Señor, ayúdame en medio de esto porque yo he confiado en ti y en tu promesa. Tú me vas a salvar de esto, Señor, porque ya tú me diste
el peor de los problemas que yo no tenía, tú lo resolviste, que era la muerte. Ahora en esto, Señor, fortifícame. Yo sé que esta circunstancia me va a hacer más como Cristo. Y necesito esta circunstancia porque me va a hacer más como Cristo. Hermano, hermana, tienes que creer en eso. Si tú no crees en eso, vas a estar lidiando con las circunstancias todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque todos los días hay circunstancias nuevas. Hoy se te cerró esta, mañana te falta la plata. Se te sació otra vez, llegó la plata al banco, te enfermaste y te tuviste que gastar la plata que tenías en el banco. Y otra vez quedaste sin plata. Y dele la circunstancia, y parecía que tú estuvieras apagando incendios todo el tiempo. Y no confías en el real bombero, que es el dueño del fuego que te mandó para él apagarlo. El problema nosotros, amados, es nuestra incredulidad. Ese es el problema de nosotros. No preguntes a Dios por qué te tiene en esa circunstancia. Más bien medita, conociendo a este Dios de gloria, cómo esta circunstancia te hace más como Jesucristo, el cual es el propósito final por el cual aún como creyentes estamos de este lado de la eternidad. El propósito de Dios de tenernos aquí es hacernos más como su Hijo. No es darte bendiciones tras bendición tras bendición, cuando la mayor de las bendiciones que Él te ha dado no la estás apreciando y es a Cristo mismo. Él ya nos dio a Cristo, hermanos. Si Él ya nos dio a Cristo, no necesitamos más nada. No deberíamos desear más nada. Señor, soluciona mi problema. Señor, mira esto. Señor, mira lo otro. Señor, gracias por Cristo. Y siempre dame a Cristo y no me des más nada. Ya Dios te dio todo, te dio a su Hijo para salvarte. Para confiar de tal manera, debes conocer a Dios. Y solo lo harás cuando te sumerjas profundamente en su palabra, porque entre más lo conoces, tu fe se irá incrementando más y más, a tal punto que te darás cuenta que tendrás una confianza en Él que el mundo te va a cuestionar. No vivas en la superficialidad de la fe, sino que entra al mar tan profundo del conocimiento de Dios que no acaba de este lado de la eternidad, para que puedas creer más de lo que puedes creer hoy, porque finalmente nuestro gran problema en la vida diaria, en aspectos pequeños o grandes, en situaciones particulares, amados hermanos, nuestro gran problema es la incredulidad. Dudamos lo que dice la Biblia, pero confiamos en lo que dicen aún aquellos que dicen interpretarla correctamente. Dudamos en la palabra de Dios como si Él no supiera cuando creó todas las cosas, que estaríamos en este momento ahora, y entonces decimos que la Biblia es suficiente, pero nos llenamos de argumentos no bíblicos para tomar decisiones en la iglesia y en la vida diaria. Es imposible hacer eso. Tú no puedes decir que confías en la suficiencia de este libro y en tu vida diaria no se ve la suficiencia de este libro, sino que se ve la suficiencia de tus circunstancias, la suficiencia de tus deseos, la suficiencia de lo que tú anhelas hacer y no lo que Dios ya dijo que hiciéramos. Por eso, amados, en esa circunstancia, tu problema no es tener mayor dinero para poder solventar. Tu problema no es que encuentres argumentos en la vida que pueden refutar un mandato de Dios. Tu problema no es que debas encontrar la medicina para tu enfermedad. El verdadero problema es que has abandonado a Dios en esa circunstancia y te estás centrando más en tus circunstancias que en el Dios que providencialmente te pusieron en dicha circunstancia. Tu problema es que piensas que enfocándote más en la circunstancia lo puedes solucionar como si tuvieras el poder para hacerlo. No, el problema es que has abandonado a Dios en esa circunstancia para confiar más en tus fuerzas y creer que todos tienen la respuesta a dicha situación, pero Dios no tiene nada que decir al respecto. Así que, amados hermanos en Cristo, en este lugar, tu herencia es un regalo. Deja de revisar tus calificaciones. Muchos de nosotros vivimos revisando nuestras calificaciones espirituales diarias. Si oramos y leímos la Biblia, sentimos que tenemos un puntaje alto y nos acercamos a Dios con confianza. Si fallamos, sentimos que reprobamos el día y nos escondemos esperando poder mejorar la nota mañana para sentirnos dignos otra vez de Dios. Eso es vivir bajo el sistema de méritos que acabamos de ver que no aplican el reino de Dios.
En Cristo, amado hermano, amada hermana, tu examen de admisión ya fue presentado y obtuviste la calificación perfecta de Jesús. Fuiste admitido, la herencia es tuya. Deja de vivir con la ansiedad de un estudiante que teme reprobar. Eres un hijo graduado que ya tiene el diploma en la mano. Tu tarea no es volver a pasar el examen, sino disfrutar de la herencia que tu admisión te garantiza. Pero también tu fe debe enfocarse en el rector, no en la dificultad del examen. Cuando enfrentas una situación imposible, una crisis de salud, un problema familiar, es como si la vida te pusiera enfrente el examen más difícil que jamás hayas visto. Nuestra reacción natural es obsesionarnos con la dificultad de las preguntas, calcular las probabilidades y concluir: esto es imposible de pasar en esta circunstancia. La fe de Abraham no se enfocó en la dificultad del examen, su cuerpo muerto y la matriz de su mujer muerta, sino en el carácter del que diseñó la prueba, el rector del universo que da vida a los muertos. Cuando te enfrentes a tu examen imposible, deja de analizar las preguntas y empieza a adorar al rector del universo. Confía en su poder y sabiduría, no en tu capacidad para resolverlo. Él se especializa en dar calificaciones aprobatorias donde el mundo solo ve un fracaso seguro. Cuando estemos con Cristo en la eternidad, tendrás esa tierra prometida y vida absoluta, alejado de la presencia del pecado en este mundo que solo trae ansiedades, y viviendo para siempre sin temor a morir nunca más, porque Él venció la muerte y Él está preparando moradas para que habitemos con Dios para siempre, amados. Y tú, amigo que estás aquí, tú, y escucha bien, tú que no conoces a Cristo y eres consciente de eso. Yo no conozco de ese Señor que ese Señor me predicó. No tengo ni idea quién es ese, que una cruz, no tengo ni idea quién es ese. Pero también tú, amigo, que tú crees que eres cristiano y no lo eres. El hecho de que tú digas que eres cristiano no significa que seas cristiano. Pon atención aquí. Al principio hablamos de lo que se necesita para ser admitido en la universidad o en un buen trabajo. Ahora quiero hablarte del sistema de admisión de Dios. Toda tu vida has intentado acumular un buen puntaje ante Dios, siendo una buena persona, pero la Biblia nos presenta el examen de admisión de Dios, su ley perfecta. Y el puntaje para pasar es 100% de perfección toda la vida. La dura pero honesta verdad es que todos aquí en este lugar, incluso todos en el universo, han reprobado ese examen y todos han sido rechazados en la misión de Dios por nuestros propios méritos, amigos. Así que, amigo, yo no te estoy hablando desde la superioridad. Yo no te estoy hablando porque soy mejor que tú. Yo te estoy hablando porque yo soy un pecador como tú, pero que ha sido admitido en el reino de Dios, no por mis méritos, sino únicamente por los méritos de Cristo. Nada más. Aquí es donde el sistema de Dios se vuelve gloriosamente diferente. A diferencia de la universidad que solo admite a los mejores puntajes, Dios tiene un programa especial para admitir a los que reconocen su reprobación. Es increíble. Dice la Escritura que Él justifica al impío. No tienes que estar clasificado para entrar. Tú tienes que estar precisamente descalificado para poder entrar. El requisito para entrar es que tú entiendas en tu mente y en tu corazón de que tú eres consciente de que yo no puedo entrar allí. Yo no puedo entrar allí. ¿Y por qué no puedes entrar? Porque no eres digno de entrar. Yo no soy digno, Señor. ¿Cómo un Dios santo se va a fijar y va a poner sus ojos en un pecador como yo? Eso es lo que se necesita, amigo. Eso es precisamente lo que se necesita. ¿Sabes por qué? Porque alguien más tomó el examen por ti. Jesucristo vivió la vida perfecta, sacó 100.
Y en la cruz pagó el castigo por tu puntaje reprobado. Entonces, ¿cómo entras a este programa, amigo? Dejando de presentarte a Dios tu examen reprobado, dejando de confiar en tu propio puntaje. La fe es simplemente admitir tu fracaso y aceptar la beca completa e inmerecida que Dios te ofrece por los méritos de Cristo, amigo. Es confiar en que la calificación perfecta de Jesús se acredita a tu cuenta. Y hoy, amigo, puedes ser admitido en la familia de Dios para siempre. No por tu mérito, sino por su gracia. Deja de intentar pasar el examen y simplemente acepta la admisión que Cristo ya ganó para ti. Amén.